La loca de mi esposa empezó a acosar a la vecina que decidió abrir una tienda en el barrio, solo porque es muy guapa y según ella, va a hacer que todos los esposos del barrio seamos infieles. Silvia sostenía una libreta de espiral mientras comparaba con una linterna el odómetro de mi sedán contra el cálculo matemático que ella misma había trazado en una servilleta arrugada. Apenas eran las 7 de la tarde de un martes cualquiera y yo ya estaba rindiendo cuentas por haberme desviado 200 metros para evitar un bache en la avenida principal. Mirando sus ojos desorbitados iluminados por la pantalla del tablero, aún intento descifrar en qué punto exacto mi matrimonio se transformó en un régimen de máxima seguridad. Llevaba 10 años casado con Silvia y durante casi toda esa década me dediqué a perfeccionar el arte de la sumisión silenciosa. Cuando nos casamos, sus preguntas sobre mis horarios me parecían una simple muestra de interés cotidiano. Con el paso de los años, ese interés mutó en un sistema de auditoría implacable donde cada minuto fuera de casa requería un recibo con sello de hora. Si el trayecto de la oficina a la casa tomaba 25 minutos según el mapa digital, llegar en 27 desataba un interrogatorio de tercer grado sobre los 2 minutos perdidos en un semáforo. Yo me convencía a mí mismo de que solo era una mujer insegura que necesitaba reafirmación constante para calmar sus ansiedades. La rutina de fiscalización automotriz era el pilar de nuestra convivencia conyugal. Todos los domingos por la noche, Silvia salía a la cochera con una carpeta plástica para registrar el kilometraje exacto antes de que iniciara mi semana laboral. Calculaba el combustible consumido, las distancias teóricas de mis recorridos y me pedía explicaciones si la aguja de la gasolina bajaba 1 milímetro más de lo previsto. Para evitar gritos y noches de discusiones interminables, terminé adaptando mis rutas a líneas perfectamente rectas sin margen de improvisación. Dejé de frecuentar cafeterías, evité hablar con compañeros de trabajo y aprendí a manejar mirando el reloj con la precisión de un chofer de transporte público. Nuestro vecindario siempre había sido un sector residencial monótono donde las únicas novedades eran las podas de césped de los sábados. Las casas compartían fachadas similares y los vecinos apenas intercambiaban saludos cordiales al sacar los contenedores de basura. En ese entorno predecible, Silvia se sentía en control absoluto porque conocía los nombres, los horarios y las placas de los autos de toda la manzana. Cualquier cambio en la rutina del barrio encendía sus alarmas, pero hasta ese momento sus sospechas se limitaban a murmuraciones sobre los repartidores de paquetería. Yo creía ingenuamente que mientras mantuviera la cabeza gacha y el odómetro en regla, la paz doméstica estaba garantizada. Todo ese frágil equilibrio se derrumbó la tarde en que una chica llamada Ashley alquiló el local desocupado en la esquina de nuestra cuadra. El inmueble había permanecido cerrado durante años con vidrios polvorientos y carteles viejos de inmobiliarias. Durante 2 semanas vimos llegar camionetas con pintura blanca, estanterías de madera clara y una máquina de café profesional de acero brillante. Ashley acondicionó el espacio con bastante buen gusto para abrir una pequeña cafetería y tienda de abarrotes gourmet. El vecindario entero vio con agrado la llegada de un lugar donde comprar pan fresco y café en grano sin tener que manejar hasta el supermercado. La tarde de la inauguración regresaba caminando de dejar una correspondencia en el buzón comunitario de la esquina. Al pasar frente al local, me detuve apenas unos 10 segundos sobre la acera para mirar el letrero recién colgado sobre la marquesina de madera. El diseño era sencillo, con letras negras sobre fondo blanco y una pequeña ilustración de una taza humeante. Me quedé esperando sobre la banqueta mientras un vecino paseaba a su perro y cruzaba por el paso peatonal frente a mí. No crucé la puerta, no hablé con nadie y continué mi caminata hacia mi casa con las manos en los bolsillos. Al abrir la puerta de la sala me recibió un silencio tenso que anunciaba tormenta inminente. Silvia estaba de pie junto a la ventana principal, apartando apenas una rendija de las persianas con 2 dedos temblorosos. Tenía la respiración entrecortada, el rostro enrojecido y una libreta abierta sobre la mesita de centro donde ya había anotado la hora exacta de mi detención en la banqueta. Me miró fijamente como si acabara de atraparme cometiendo un delito flagrante en plena vía pública. Antes de que pudiera quitarme los zapatos, comenzó a lanzar acusaciones a un volumen que traspasaba las paredes. Sus palabras no tenían el menor contacto con la realidad terrenal. Juraba con vehemencia que Ashley era una amenaza calculada y que había abierto esa cafetería exclusivamente para seducir a todos los esposos del vecindario. Según la lógica retorcida de Silvia, el letrero bonito y los panés artesanales eran una fachada para instalar un centro de corrupción conyugal en la misma esquina de nuestras casas. Me reclamó con amargura por haberme detenido a contemplar la fachada, asegurando que mis 10 segundos en la banqueta eran una señal de que ya había caído en la trampa. Traté de explicarle la simpleza de mi paseo, pero cada intento de razonar solo alimentaba su histeria. En ese preciso instante sentí un clic definitivo dentro de mi cabeza. Durante una década había justificado sus manías pensando que mi paciencia era una muestra de madurez y compromiso matrimonial. Sin embargo, verla temblar de odio frente a la ventana por una cafetería recién abierta me reveló que su paranoia no tenía fondo ni cura mediante el diálogo.
Comprendí con absoluta frialdad que si seguía intentando calmarla con explicaciones lógicas, su delirio terminaría arrastrándome a un abismo social y legal del que no podría salir ileso. Decidí no pronunciar una sola palabra más, asentir con indiferencia y retirarme al estudio. Esa misma noche, mientras fingía revisar correos de trabajo en la computadora, escuché ruidos y murmullos en el comedor. Silvia había convocado a Brianne, una vecina conocida por su afición a los chismes comunales, junto con otras dos residentes de la cuadra. Desde el pasillo en penumbra pude escuchar cómo mi esposa exponía un plan delirante para organizar un boicot sistemático contra el nuevo negocio. Les aseguraba que debían proteger a sus familias antes de que la nueva vecina terminara destruyendo la moral de la comunidad. Brianne asentía entusiasmada, proponiendo vigilar la tienda por turnos y tomar fotografías de cualquier hombre que osara comprar un café. El nivel de hostilidad y descaro en esa conversación clandestina superó cualquier límite que pudiera considerar tolerable. Escuchar a mi esposa planear el sabotaje contra una mujer trabajadora que apenas abría las puertas de su negocio me causó un rechazo visceral. Me di cuenta de que discutir con ella solo lograría que me acusara de defender a Ashley y que me convirtiera en el blanco directo de sus ataques en ese instante. El camino de la confrontación frontal estaba cerrado porque Silvia no respondía a la razón. Si quería proteger mi integridad y mi futuro, tenía que actuar con absoluta prudencia y sin hacer ningún ruido. Esperé a que Brianne y las demás se marcharan cerca de la medianoche entre susurros conspirativos. Cuando la casa quedó en silencio y Silvia se fue a dormir con la satisfacción de quien prepara una cruzada heroica, saqué una libreta de tapa dura que guardaba en el cajón de mi escritorio. En la primera página anoté la fecha, la hora exacta y un resumen detallado de la reunión que acababa de presenciar en mi comedor, incluyendo los nombres de las participantes. Sabía perfectamente que las palabras se las lleva el viento cuando los problemas escalan a instancias mayores. Mi rol a partir de ese momento sería observar, registrar cada movimiento y no dejar ningún rastro visible de mi estrategia. Guardé la libreta bajo llave en el fondo de mi portafolios de trabajo, fuera del alcance de las revisiones matutinas de Silvia. Me prometí a mí mismo no volver a gastar energía en desmentir sus sospechas absurdas ni en pedirle que entrara en razón. La década de tolerancia ciega había terminado en el momento exacto en que ella decidió transformar una paranoia personal en un plan de acoso premeditado. Me acosté en la cama sabiendo que el conflicto que mi esposa acababa de desatar iba a crecer como una bola de nieve descontrolada. Mi único objetivo real era asegurarme de tener todas las pruebas necesarias para cuando la estructura entera terminara de derrumbarse sobre su propia cabeza. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, es fascinante como para algunas personas un café americano y un pan recién horneado equivalen a un pase directo a la infidelidad masiva. ¿Tu esposa realmente cree que una máquina de espresso tiene poderes mágicos para disolver 10 años de matrimonio en 10 segundos de banqueta? Respuesta de OP, ni siquiera alcancé a pisar el tapete de bienvenida de la entrada antes de ser catalogado como traidor a la patria conyugal. Me detuve a mirar el logotipo en la marquesina simplemente porque un perro enorme me bloqueaba el paso sobre la acera. Usuario Anónimo 2 dice, normalizar que te auditen el odómetro del auto todas las semanas durante una década completa no era paciencia, era una señal de alerta del tamaño de una catedral. Aguantar semejante nivel de control militar te fue preparando el terreno para este desastre. Respuesta de OP, el cansancio acumulado y la rutina diaria te van anestesiando hasta que lo absurdo te parece un trámite normal para evitar discusiones de 3 horas. En su momento cometí el grave error de creer que ceder terreno en cosas pequeñas me compraría un poco de paz en la casa. Actualización 1. Ha pasado una semana desde mi última publicación y la situación en la cuadra pasó de la paranoia silenciosa a un despliegue táctico absurdo. Silvia implementó un régimen de vigilancia barrial que rozaba el ridículo absoluto, instalándose en el porche delantero durante horas con una taza de té y su libreta de notas. Cada vez que algún vecino varón caminaba por la acera en dirección a la esquina, ella se ponía de pie, carraspeaba con fuerza y lo miraba fijamente como si estuviera a punto de cometer un crimen de lesa humanidad. Los hombres del barrio comenzaron a cruzar la calle hacia la acera de enfrente solo para no tener que soportar su mirada inquisitiva. La tensión en la cuadra se podía cortar con un cuchillo mientras yo mantenía mi postura de observador silencioso. El domingo por la mañana la tensión doméstica alcanzó su primer punto de quiebre cuando fui a preparar el desayuno. Al abrir la alacena de la cocina descubrí que el frasco de café soluble estaba completamente vacío y no quedaba ni un solo filtro de papel. Silvia me miró desde la barra del desayunador con una sonrisa triunfal, sugiriendo con ironía que tendríamos que tomar agua tibia porque ella no pensaba pisar ningún comercio pecaminoso. Me negué rotundamente a entrar en su juego psicológico ni a pedirle permiso para algo tan básico como desayunar en paz. Me puse los zapatos, tomé las llaves de la casa y salí directamente por la puerta principal sin emitir un solo comentario. Caminé con total naturalidad por la banqueta hacia la tienda de Ashley, ignorando los ruidos de persianas que se movían detrás de mí.
La mañana estaba soleada y el aroma a pan tostado y café recién molido inundaba la esquina de la manzana. Al entrar al local, Ashley me atendió detrás del mostrador con una amabilidad impecable y una sonrisa profesional que no tenía nada de misteriosa ni maliciosa. Le pedí una bolsa de medio kilo de café de grano con tueste medio y pagué el monto exacto con billetes sencillos. Tomé mi paquete envuelto en papel marrón, le di las gracias cordialmente y emprendí el camino de regreso a mi casa con el paquete bajo el brazo. No alcancé a recorrer ni 15 metros sobre la acera cuando escuché unos pasos apresurados golpeando el pavimento a mis espaldas. Silvia venía bajando por la calle a toda prisa, con las pantuflas puestas y el cabello desarreglado por la carrera. Su rostro estaba desencajado por una mezcla de rabia y furia teatral que llamó de inmediato la atención de 3 vecinos que lavaban sus autos en las cocheras contiguas. Antes de que pudiera reaccionar o esquivarla, se abalanzó sobre mí con las manos extendidas y me arrancó el paquete de café de los brazos con un tirón violento. El envoltorio se desgarró parcialmente dejando caer algunos granos tostados sobre el cemento de la banqueta. Sin darme tiempo a articular palabra, Silvia corrió hacia la orilla de la calle y arrojó la bolsa completa por la rejilla de una alcantarilla pluvial. El sonido del paquete cayendo al fondo del drenaje resonó en toda la calle ante el asombro de los testigos presentes. No contenta con eso, se giró hacia la esquina donde estaba la tienda y comenzó a gritar a voz en cuello que Ashley era una usurpadora de hogares ajenos que venía a envenenar a los hombres de la comunidad. Los clientes que estaban sentados en la terraza del local se quedaron congelados con las tazas en la mano mientras Ashley observaba la escena desde la puerta con una mezcla de desconcierto e incomodidad profunda. Sentí una llamarada de vergüenza ajena que me quemó las mejillas mientras miraba la alcantarilla y los granos desparramados en el suelo. Me agaché con calma a recoger los restos de papel roto para no dejar basura en la vía pública, evitando hacer contacto visual con los vecinos que murmuraban entre ellos. Me acerqué unos pasos hacia la entrada del local de Ashley y le ofrecí una disculpa breve y sincera por el bochornoso espectáculo que acababa de presenciar en su puerta. Ella asintió en silencio con educación impecable, aunque su mirada dejaba ver que estaba evaluando la gravedad del desbalance de mi esposa. Regresé a mi casa caminando a paso lento mientras Silvia marchaba unos metros adelante con paso triunfal, convencida de haber ganado una batalla épica por la moral del vecindario. La atmósfera en la calle era sofocante y las miradas de los residentes me hacían sentir como si yo fuera cómplice de semejante nivel de desquicio público. Al cruzar el umbral de la puerta, Silvia comenzó un monólogo sobre cómo había salvado nuestro matrimonio de las garras de la tentación de la esquina. Mantuve mi promesa de no desgastarme en discusiones estériles, me quité la chaqueta y me dirigí en completo silencio hacia mi computadora de trabajo. Encendí el monitor con el pulso firme pero con la certeza de que las cosas estaban pasando de un problema doméstico a un asunto de consecuencias graves. Abrí el portal de la banca en línea de nuestra cuenta mancomunada para verificar el estado de los fondos del hogar. Para mi sorpresa, en el registro de movimientos recientes apareció un retiro en efectivo por una suma bastante considerable realizado apenas 48 horas antes en un cajero cercano. La cantidad no correspondía a ningún gasto habitual de despensa, servicios básicos ni mantenimiento de la casa. Era una salida de dinero limpia y directa que coincidía con las fechas de la reunión secreta en el comedor. Me quedé mirando la cifra en la pantalla mientras conectaba mentalmente los cabos sueltos de las conversaciones que había escuchado días atrás. Silvia no solo estaba dedicando sus mañanas a gritar en la acera, sino que estaba invirtiendo recursos financieros reales en su cruzada personal. Al revisar el cajón de correspondencia que ella solía usar en la entrada, encontré un recibo doblado de una imprenta comercial del centro de la ciudad. El concepto del comprobante detallaba la impresión de 500 volantes publicitarios de papel cuché de bajo costo. La evidencia financiera de su plan de difamación estaba tomando forma documental de manera sumamente clara. Tomé capturas de pantalla inmediatas del extracto bancario con la fecha, la hora y el número de autorización de la transacción claramente visibles. Guardé esos archivos digitales en una carpeta encriptada en una memoria externa que mantengo exclusivamente para mis respaldos personales. Luego tomé mi libreta de tapa dura y redacté una descripción cronológica del incidente del café arrojado al drenaje, anotando los nombres de los vecinos que fueron testigos presenciales del escándalo. Cada dato quedaba asentado con frialdad matemática, separando mis emociones del registro riguroso de los hechos. Silvia entró a la habitación media hora después para exigir que le preparara un té, actuando como si el episodio en la calle hubiera sido un trámite menor de limpieza vecinal. La miré a los ojos, asentí con un gesto neutro y caminé hacia la cocina para calentar el agua sin emitir reproches ni comentarios sobre el dinero faltante. Su expresión denotaba una seguridad arrogante basada en la creencia de que mi silencio era una señal de derrota o sumisión. No tenía la menor sospecha de que cada uno de sus arrebatos estaba siendo archivado metódicamente en un expediente que no paraba de crecer. Esa noche, mientras el vecindario volvía a una calma artificial, sentí un frío pesado en el estómago al dimensionar el rumbo de los acontecimientos.
La paranoia de mi esposa había escalado de la vigilancia privada al acoso callejero y al desvío de fondos familiares para una campaña de odio premeditada. Sabía que los volantes de la imprenta no tardarían en circular por las calles y que la respuesta legal de la afectada no se haría esperar. Mi única defensa real ante la tormenta que se avecinaba era seguir construyendo mi archivo de pruebas en absoluta reserva mientras ella continuaba cavando su propio pozo. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: tirar medio kilo de café de especialidad a la alcantarilla es el nivel de paranoia más caro que he visto en mucho tiempo. Tu esposa debe creer que las ratas del drenaje también necesitan protección moral para no caer en la tentación de la cafetería de la esquina. Respuesta de OP: era un café con tueste medio de excelente calidad que no merecía terminar flotando en las aguas residuales del municipio. Me consuela pensar que al menos la fauna del alcantarillado ahora tiene un estándar gastronómico bastante superior al criterio de mi esposa. Usuario anónimo 2 dice: retirar dinero de la cuenta compartida para imprimir volantes contra la vecina demuestra que la obsesión ya le quemó el poco sentido común que le quedaba. Financiar una campaña de fotocopias difamatorias con el presupuesto familiar es una jugada maestra del autosabotaje financiero. Respuesta de OP: cada centavo que salió de esa cuenta para pagar papelería de difamación ya cuenta con su respectivo comprobante digital debidamente respaldado con fecha y hora. Dejar un rastro bancario tan evidente es el mejor regalo que una persona desquiciada le puede dejar a un estratega paciente. Actualización 2. Ha pasado un mes desde que aquel paquete de café terminó en el alcantarillado y el conflicto escaló hacia el sabotaje nocturno más torpe que he presenciado. Lo que inició como gritos aislados en la banqueta se transformó rápidamente en una operación clandestina de hostigamiento coordinada por Silvia y su fiel aliada Brianne. Durante varias madrugadas escuché a mi esposa levantarse sigilosamente de la cama, calzarse ropa oscura y salir por la puerta trasera de la casa. Por la mañana, la entrada del local de Ashley amanecía cubierta de restos de comida podrida, cáscaras de fruta descompuesta y bolsas de basura doméstica rasgadas sobre el tapete. La intención evidente era espantar a la clientela matutina generando una impresión de suciedad y abandono en el negocio. A ese vandalismo orgánico se sumó una campaña de empapelado callejero en los postes de luz y en las paradas de autobús de las 3 cuadras a la redonda. Carteles impresos con letras rojas acusaban de manera anónima al establecimiento de operar sin permisos sanitarios y de promover conductas inmorales entre los habitantes del sector. Silvia regresaba a la cama creyendo que sus incursiones nocturnas eran invisibles e indetectables para el resto del mundo. Yo me limitaba a fingir un sueño profundo mientras anotaba mentalmente las horas de salida y retorno para vaciarlas en mi libreta al amanecer. El nivel de obsesión de mi esposa estaba consumiendo cada minuto de su tiempo y cada gramo de su energía. La situación dio un salto de gravedad institucional cuando Silvia decidió involucrar a las autoridades locales mediante una denuncia fraudulenta por plagas e insalubridad. Un martes a media mañana, un inspector municipal llamado Leo se presentó en la cafetería con una carpeta de inspección tras recibir un reporte anónimo urgente sobre supuestos alimentos en descomposición. Silvia observaba el procedimiento desde nuestra sala con una sonrisa complacida, convencida de que la clausura del local era un hecho consumado. Sin embargo, tras una revisión minuciosa de más de 2 horas en la cocina y los refrigeradores, Leo constató que el lugar cumplía con los más altos estándares de higiene y que la denuncia carecía de sustento técnico. Al revisar nuevamente nuestra banca en línea ese mismo fin de semana para verificar los pagos de los servicios del hogar, descubrí una realidad alarmante. Silvia había vaciado prácticamente la totalidad de nuestro fondo de ahorros compartido mediante transferencias fraccionadas y retiros en ventanilla durante las últimas 3 semanas. La cuenta que habíamos construido para el mantenimiento del hogar y eventualidades médicas había quedado reducida a un saldo simbólico. El dinero se había esfumado entre pagos a imprentas, compras de materiales de desecho y la contratación de un servicio de mensajería para repartir panfletos anónimos. El daño económico a nuestro patrimonio conyugal era evidente y requería una respuesta calculada de inmediato. El problema terminó salpicándome de manera directa el lunes siguiente. Había pedido el día libre en el trabajo, y a primera hora de la mañana sonó el timbre de la casa. Al abrir la puerta me encontré con 2 vecinos respetables de la cuadra que sostenían cartas calumniosas que habían aparecido en sus respectivos buzones privados. Las cartas, redactadas con la inconfundible sintaxis atropellada de Silvia, advertían a las familias sobre el peligro moral de frecuentar la cafetería de Ashley. Los vecinos me increparon con justa indignación, exigiéndome explicaciones por el acoso que estaba alterando la tranquilidad de toda la comunidad. Mantuve la compostura, me disculpé por la intromisión en sus hogares y les aseguré que tomaría cartas en el asunto sin perder la calma. En lugar de encarar a Silvia y provocar una escena de histeria que solo serviría para que destruyera pruebas, decidí dar un paso al frente por los canales institucionales. Solicité una entrevista privada con Leo, el inspector municipal que había atendido el caso de la supuesta plaga, en su oficina del centro cívico.
Me presenté con una carpeta pulcra que contenía los recibos de la imprenta, el historial de las denuncias falsas y una explicación detallada del conflicto personal que motivaba los reportes anónimos. Leo revisó la documentación con evidente molestia por haber sido utilizado como instrumento de un acoso vecinal y dejó constancia oficial de que las quejas previas eran fraudulentas y maliciosas. Con ese respaldo institucional en mano, me dirigí a la tienda de Ashley a una hora de baja afluencia para hablar con ella con absoluta transparencia. Me senté en una mesa apartada y le entregué una copia digital de los movimientos bancarios y los comprobantes que vinculaban directamente a Silvia con el financiamiento de los volantes difamatorios. Le dejé muy claro que no pensaba encubrir ningún delito ni actuar como cómplice de los desmanes cometidos por mi esposa contra su fuente de trabajo. Ashley me escuchó con atención serena y me agradeció el gesto de honestidad, mostrándose aliviada de contar con pruebas contundentes para su defensa. Fue en ese momento cuando Ashley me reveló un detalle crucial que Silvia y Brianne jamás contemplaron en sus planes nocturnos. Desde la primera semana en que comenzaron a aparecer desechos orgánicos en su entrada, Ashley había contratado a una empresa de seguridad para instalar 3 cámaras de alta definición ocultas en la marquesina y en el marco de la puerta. Las cámaras contaban con visión nocturna infrarroja y sensores de movimiento de última generación. Todo el vandalismo de las madrugadas, los rostros de Silvia y Brianne pegando carteles y las bolsas de basura arrojadas estaban perfectamente grabados con una nitidez cinematográfica. Ashley me mostró en su tableta digital un fragmento de las grabaciones donde se apreciaba a Silvia en pijama arrojando restos de comida descompuesta sobre el acceso principal mientras Brianne vigilaba la acera con una linterna. La calidad de la imagen era tan nítida que se distinguían perfectamente los rasgos faciales, las prendas de vestir y hasta las placas del auto de Brianne estacionado a media cuadra. La trampa que ellas mismas habían montado con tanta soberbia estaba a punto de cerrarse con una precisión jurídica incontestable. Me limité a asentir, consciente de que el desenlace estaba completamente fuera de mi control y en manos de la ley. Regresé a mi casa con una sensación de alivio estratégico que no experimentaba en mucho tiempo. Silvia estaba en la cocina preparando café soluble de mala calidad, ajena por completo a la existencia de las grabaciones de alta definición y a las actas levantadas por la inspección municipal. Me preguntó con tono suspicaz de dónde venía y le respondí con total tranquilidad que había salido a caminar para tomar un poco de aire fresco. No sospechaba en lo más mínimo que su fondo de ahorros vaciado y sus incursiones nocturnas ya formaban parte de un expediente judicial que no admitía ninguna defensa plausible. Esa noche me senté en mi escritorio a actualizar mi libreta de registros con los últimos acontecimientos. Añadí las copias de los informes municipales de Leo, el respaldo de los extractos bancarios finales y la confirmación de la existencia de las pruebas audiovisuales en poder de Ashley. La estrategia de silencio y recopilación documental estaba dando sus frutos de manera orgánica, sin necesidad de recurrir a insultos ni a confrontaciones domésticas desgastantes. El patrón de autosabotaje de mi esposa era tan evidente y contundente que solo restaba esperar el momento exacto en que la estructura entera colapsará por su propio peso. Me fui a dormir sabiendo que el siguiente movimiento no dependería de mis advertencias, sino de las acciones legales formales que la afectada estaba lista para interponer. Silvia dormía a mi lado con la tranquilidad ficticia de quien cree tener el control absoluto de su entorno mediante el miedo y el hostigamiento. No imaginaba que cada cartel pegado y cada centavo desviado se habían convertido en las piezas exactas de su propia condena civil y social. La cuenta regresiva había comenzado y mi única tarea era mantenerme al margen para no quedar atrapado en el derrumbe inminente. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, entregarle los estados de cuenta y las pruebas a la vecina para que demande a tu propia esposa es una traición conyugal imperdonable. Un hombre tradicional protege a su familia sin importar los errores que cometan puertas afuera. Respuesta de OP, existe una frontera muy clara entre la lealtad matrimonial y convertirse en cómplice voluntario de una serie de delitos contra una mujer trabajadora. El fondo bancario que Silvia vació estaba destinado al mantenimiento del techo de nuestra casa, no a subsidiar actos de vandalismo nocturno y fotocopias calumniosas. Usuario anónimo 2 dice, la vecina Brianne califica oficialmente como la secuaz más torpe de la historia del chisme barrial. Meterse en una demanda judicial por acompañar a una paranoica a tirar basura de madrugada demuestra una falta de neuronas alarmante. Respuesta de OP, Brianne actuaba con la soberbia de quien se cree invisible en la oscuridad de la calle sin imaginar que las cámaras nuevas grababan en alta definición infrarroja. Pronto va a descubrir que salir de patrulla nocturna con mi esposa le va a costar una factura legal bastante difícil de pagar. Actualización 3. Han pasado 3 meses desde que descubrí las grabaciones de seguridad y el teatro montado por mi esposa finalmente colapsó frente a todo el vecindario. La calma relativa de la cuadra se rompió definitivamente un sábado a las 10 de la mañana, en el momento de mayor afluencia en la cafetería de Ashley. Había una docena de clientes disfrutando del desayuno en las mesas exteriores cuando Silvia salió de nuestra casa decidida a forzar un desenlace por su propia cuenta.
Caminó por el centro de la calle con pasos enérgicos, se plantó frente a la terraza del negocio y comenzó a exigir a gritos la clausura inmediata del establecimiento ante la mirada atónita de los comensales. Silvia acusaba a viva voz a Ashley de ser un foco de inmoralidad pública y amenazaba a los clientes presentes con fotografiarlos para exhibirlos ante sus familias. Su espectáculo callejero atrajo rápidamente a varios residentes de las casas vecinas que salieron a sus balcones y banquetas para presenciar el altercado. Brianne se encontraba a pocos metros de distancia, respaldando los reclamos con gestos de aprobación y grabando con su teléfono celular para intentar amedrentar a la dueña del local. Ashley permanecía de pie en el marco de la entrada con una tranquilidad absoluta, sin caer en provocaciones ni responder a los insultos que resonaban en toda la manzana. El escándalo alcanzó su clímax cuando una patrulla de la policía municipal y el vehículo oficial de inspección llegaron al lugar con las luces encendidas. Silvia sonrió con arrogancia y dio un paso al frente creyendo que las autoridades venían a ejecutar la orden de clausura que ella tanto había solicitado en sus quejas anónimas. Sin embargo, Leo descendió del auto con un portafolio rígido y una expresión severa que no auguraba nada bueno para mi esposa. Junto a dos agentes uniformados, Leo no se dirigió a la puerta de la cafetería, sino que caminó directamente hacia la banqueta donde Silvia y Brianne estaban plantadas armando el alboroto. Con voz firme y audible para toda la multitud congregada, el inspector Leo le notificó formalmente a Silvia la apertura de un expediente sancionatorio por falso testimonio reiterado y uso indebido de los servicios de emergencia del municipio. Le explicó que las inspecciones técnicas habían desmentido categóricamente todas sus denuncias y que el ayuntamiento no toleraría más maniobras difamatorias para perjudicar a un comercio legítimo. El rostro de mi esposa cambió drásticamente de la euforia al desconcierto más absoluto en cuestión de segundos. La seguridad con la que había gritado minutos antes se desvaneció al comprender que las autoridades no estaban allí para respaldarla. Al verse completamente acorralada frente a todos los vecinos, Silvia reaccionó con su instinto habitual de supervivencia y buscó un chivo expiatorio de inmediato. Se giró bruscamente hacia Brianne y comenzó a gritarle que ella había sido la autora intelectual de todo el sabotaje y la responsable de haber redactado las cartas anónimas. Brianne, indignada por la traición repentina de su supuesta líder moral, respondió a los gritos sacando a relucir que Silvia era quien había pagado las impresiones y la había presionado para arrojar la basura nocturna. La discusión entre ambas cómplices degeneró en un intercambio feroz de insultos personales y empujones en plena vía pública que provocó la risa y el desprecio general de los presentes. En medio de ese espectáculo bochornoso, Ashley dio un paso al frente acompañada por un abogado que sostenía dos carpetas judiciales voluminosas. Con una serenidad implacable, el abogado les hizo entrega formal a Silvia y a Brianne de las notificaciones de una demanda civil y penal por daños materiales continuados, acoso sistemático y difamación comercial agravada. Les informó que la demanda estaba respaldada por decenas de horas de grabaciones en alta definición nocturna, los informes periciales de Leo y los extractos bancarios que acreditaban el financiamiento de los actos vandálicos. Ambas mujeres quedaron paralizadas con los documentos en la mano mientras la policía les advertía que debían dispersarse de inmediato. Aproveché el caos y la conmoción que reinaban en la calle para dar mi paso definitivo con absoluta discreción. Me retiré de la multitud sin que nadie notara mi ausencia, caminé los 50 metros de regreso a mi casa y cerré la puerta principal con llave. En el transcurso de las semanas previas ya había empacado de manera metódica mis documentos personales, mis títulos profesionales, mi ropa de valor y mis pertenencias esenciales en dos maletas grandes que guardaba ocultas en el fondo del closet del estudio. No había nada más que hablar ni ninguna explicación que valiera la pena dar tras 10 años de desconfianza patológica. Tomé una carpeta blanca que contenía la demanda formal de divorcio redactada por mi abogado particular junto con una copia del inventario del fondo de ahorros que ella había vaciado. Coloqué el documento en el centro exacto de la mesa del comedor, acompañado de un juego de llaves secundario y una nota breve donde le notificaba mi separación irrevocable. Subí las dos maletas a la cajuela de mi auto con movimientos pausados y precisos, asegurándome de no dejar nada de valor personal en la vivienda. Cada acción estaba calculada para cortar todo vínculo de dependencia de manera limpia y sin confrontaciones físicas. Encendí el motor de mi sedán mientras a lo lejos todavía se escuchaban los chillidos histéricos de Silvia discutiendo con los agentes en la esquina. Salí de la cochera lentamente, crucé la reja exterior y me incorporé a la avenida principal sin mirar atrás por el espejo retrovisor. Por primera vez en 10 años no sentí la opresión en el pecho por revisar el odómetro ni la angustia de cronometrar los minutos para evitar una escena de celos al llegar a casa. Una sensación de tranquilidad absoluta y liviandad mental se apoderó de mí al dejar atrás una década de asfixia y vigilancia injustificada. Manejé directamente hacia un departamento amueblado que había rentado con anticipación en un sector tranquilo al otro lado de la ciudad. Silvia se quedaba sola en la casa familiar frente a un panorama judicial devastador que ella misma se había encargado de construir con cada una de sus decisiones irracionales. Su propia paranoia la había llevado a exponerse ante la ley,
a destruir su alianza con su única cómplice y a expulsarme de su vida sin necesidad de que yo levantara la voz una sola vez. La trampa que diseñó para perseguir a una vecina inocente se había cerrado sobre su propio cuello. Al llegar a mi nuevo hogar descargué mis pertenencias con calma, apagué el teléfono celular para evitar la previsible ráfaga de llamadas desesperadas y me serví un vaso de agua fresca en la cocina silenciosa. Sabía perfectamente que los meses siguientes estarían marcados por trámites legales y audiencias judiciales complejas, pero el peso del matrimonio asfixiante había desaparecido para siempre. Mi estrategia de silencio, documentación y paciencia había funcionado a la perfección para blindar mi futuro y dejar que la justicia se encargara de sancionar el desquicio. Esa noche dormí 8 horas consecutivas sin sobresaltos ni ruidos de pasos en la madrugada. Las pruebas estaban presentadas, los testigos habían presenciado el desenlace y la demanda de Ashley avanzaba con una solidez jurídica incuestionable. Silvia había querido controlar cada centímetro de mi vida y cada rincón del vecindario, pero terminó perdiendo absolutamente todo por su incapacidad para distinguir la realidad de sus propios delirios. Mi vida comenzaba de nuevo en un espacio limpio, pacífico y completamente libre de auditorías de kilometraje. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, ver cómo el gran pacto de señoras indignadas del vecindario se quebró en 3 segundos apenas vieron aparecer las notificaciones legales fue una delicia absoluta. Bastó que Leo llegara con la policía para que Silvia y Brianne se destrozaran mutuamente frente a todos los comensales del desayuno. Respuesta de OP, la supuesta lealtad entre cómplices de chismes se desvanece de inmediato en cuanto llega la cuenta de los abogados y las demandas formales. Brianne estaba tan furiosa por la traición que antes de irse le arrojó a Silvia los botes de pintura sobrantes a los pies en plena banqueta. Usuario anónimo 2 dice, me imagino la cara de Silvia regresando a la casa después de hacer el ridículo de su vida solo para encontrar las 2 maletas hechas y la demanda de divorcio en el comedor. Seguro intentó revisar el kilometraje del auto mientras te veía doblar la esquina para siempre. Respuesta de OP, apagué el teléfono celular en el instante en que cerré la cajuela del carro y le dejé las llaves de la reja sobre una servilleta de papel en la mesa. A esas alturas ya no me importaba en lo más mínimo cuántos metros marcaba el odómetro porque mi camino ya no tenía retorno a esa casa. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde que cerré la reja de esa casa por última vez y las consecuencias legales terminaron de pasarle la factura completa a Silvia. El proceso judicial civil avanzó con una contundencia implacable gracias a la acumulación de pruebas que presentamos. Las grabaciones de alta definición con visión nocturna, los comprobantes bancarios que demostraban el desvío de dinero para financiar la difamación y el testimonio oficial del inspector municipal Leo no dejaron ningún margen de defensa para mi exesposa. El juez de la causa dictó una sentencia civil definitiva condenatoria, obligando a Silvia y a Brianne a pagar una indemnización solidaria millonaria a favor de Ashley para cubrir los daños morales, materiales y el perjuicio comercial ocasionado al establecimiento. Para evitar medidas cautelares severas y el remate judicial inminente de la vivienda familiar, Silvia se vio obligada a liquidar sus bienes personales de manera apresurada. Tuvo que vender su auto particular a un precio muy por debajo del valor de mercado para conseguir liquidez inmediata y solicitar préstamos personales con tasas de interés abusivas para cubrir su parte proporcional de la condena. Por su parte, Brianne fue sentenciada a pagar una suma considerable por su complicidad directa en el vandalismo nocturno, lo que provocó una ruptura total y definitiva entre ambas. La amistad construida sobre la base del chisme y el odio terminó en demandas cruzadas y un resentimiento mutuo que ahora divide a sus respectivas familias. El aislamiento social de Silvia en el vecindario fue total e instantáneo tras conocerse los detalles de la sentencia judicial. Los vecinos que alguna vez la saludaban por cortesía le dieron la espalda de forma unánime al enterarse de que utilizaba los buzones privados para repartir cartas calumniosas y que inventaba plagas falsas ante las autoridades. Nadie en la cuadra volvió a dirigirle la palabra ni a responder sus reclamos cuando sale a barrer la banqueta. Silvia quedó confinada a vivir en una casa que apenas puede mantener, cargando con deudas financieras pesadas y con el repudio generalizado de una comunidad que aprendió a verla como la figura problemática de la zona. En un giro sumamente satisfactorio del destino, la cafetería y tienda de abarrotes de Ashley se convirtió en el negocio más próspero y concurrido de todo el sector. El escándalo callejero, la cobertura de los reclamos y la posterior resolución legal funcionaron como una campaña de publicidad indirecta masiva que atrajo a clientes de colonias aledañas. La gente del barrio comenzó a frecuentar el local no solo por la excelente calidad del pan y del café en grano, sino como una muestra abierta de solidaridad y respaldo hacia una emprendedora que defendió su trabajo con dignidad y apego estricto a la ley. El negocio florece con mesas llenas todas las mañanas mientras la casa de Silvia permanece con las persianas cerradas a cal y canto. Por mi parte, la resolución de mi divorcio se completó sin mayores contratiempos administrativos ni disputas prolongadas.
Al quedar plenamente demostrado en sede judicial que Silvia había vaciado los fondos compartidos para financiar actividades ilícitas de acoso, el juez determinó una compensación financiera justa que protegió mi salario y mis derechos patrimoniales. Recuperé la totalidad de mis ingresos mensuales, cerré de manera definitiva todas las cuentas bancarias mancomunadas y me desvinculé por completo de cualquier obligación legal que me atara a ella. La firma del acta final de divorcio representó el cierre formal del periodo más asfixiante de mi vida adulta. Actualmente vivo en un departamento amplio, luminoso y sumamente silencioso ubicado a varios kilómetros de distancia de aquel vecindario. La paz mental que he recuperado no tiene precio en dinero ni en explicaciones pendientes. Ya no tengo a nadie vigilando la puerta cuando llego del trabajo ni una linterna apuntando al tablero de mi automóvil para auditar distancias absurdas. Manejo a la velocidad que deseo, visito los lugares que elijo y disfruto de mi tiempo libre con la certeza de que mi espacio personal no volverá a ser vulnerado por los delirios de nadie. La ironía demoledora de toda esta historia radica en la propia naturaleza del autosabotaje de Silvia. Su paranoia enfermiza nació del terror infundado de que yo mirara a otra mujer o de que una vecina destruyera nuestro matrimonio mediante una taza de café. Al final, no fue la presencia de Ashley ni la apertura de un comercio lo que acabó con nuestra relación de 10 años, sino el veneno de sus propias decisiones irracionales. Su obsesión por controlar lo incontrolable fue el motor exacto que me empujó a marcharme para siempre y el que terminó dejándola en la ruina financiera y en la soledad más absoluta frente a los tribunales de justicia. Ahora mantengo una rutina de fin de semana que disfruto con especial satisfacción personal. Todos los sábados por la mañana tomo mi auto, manejo con total calma hasta la esquina de la antigua cuadra y me siento en la terraza exterior de la tienda de Ashley a disfrutar de un desayuno tranquilo bajo el sol. Pido un café americano de tueste medio y un pan recién salido del horno mientras observo la fachada de la casa que alguna vez fue mi prisión doméstica. Disfruto cada sorbo con una sonrisa tranquila, recordando que aquel modesto paquete de granos que Silvia arrojó a la alcantarilla terminó costándole su matrimonio, sus ahorros y la poca dignidad que le quedaba en esta vida.